¿Alguna vez te has preguntado si dentro de uno de los milagros más famosos de Jesús existe un detalle que revela de forma impactante la profundidad de la compasión divina? Es un elemento tan sencillo que pasa desapercibido ante nuestros ojos, pero cuando lo notas, tu entendimiento del amor de Cristo se transforma por completo. Visualiza por un instante la escena. Es una mañana sofocante en las calles llenas de polvo de Jerusalén hace 2000 años. Un hombre ciego de nacimiento se encuentra en su sitio de siempre, extendiendo la mano para pedir limosna. Toda su vida ha escuchado los murmullos de quienes pasan a su lado. Su ceguera es un castigo de Dios, susurran algunos. Son los pecados de sus padres, afirman otros. Sin embargo, había algo incluso más hiriente que esas palabras. En la cultura de aquel tiempo, escupir a alguien era un gesto de desprecio extremo, hostilidad o indignación, una forma pública de humillar. Y los ciegos, considerados personas malditas, «Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?» Lo que Jesús hace después rompe por completo con las normas sociales de la época. Se inclina, escupe en el suelo, hace lodo con la saliva y lo aplica sobre los ojos del ciego. Pero, ¿percibes la revolución silenciosa que estaba ocurriendo en ese instante? Escupir estaba comúnmente ligado a la humillación. No solo atentaba contra la dignidad de la persona, sino que también comunicaba rechazo absoluto. La sociedad utilizaba la saliva para denigrar a este hombre. Y Jesús toma precisamente ese mismo elemento para devolverle la vista. Si eres de los que disfrutan descubrir los significados profundos de la Biblia, esos detalles que muchos ignoran, este canal es para ti. Dale like y suscríbete ahora, porque lo que hoy exploramos sobre la compasión transformadora de Cristo es solo una pequeña muestra de los tesoros que compartimos cada semana. Para comprender plenamente lo que Jesús estaba haciendo, es necesario conocer la dura realidad que enfrentaban las personas ciegas en el primer siglo. En la antigüedad, la ceguera generaba temor y sospecha. Las personas con esta condición eran frecuentemente excluidas y vistas como una carga social. En el Israel de los días de Jesús, las discapacidades se interpretaban como señales visibles del juicio de Dios. La creencia popular sostenía que la ceguera congénita era consecuencia del pecado de los padres o incluso de un pecado cometido antes del nacimiento. Imagina vivir toda tu vida sin poder ver y además llevando el peso de que todos te consideren una maldición viviente. En algunas culturas se pensaba que los ciegos poseían habilidades sobrenaturales. En otras, eran objeto de burla y discriminación. Pero en la Jerusalén del primer siglo predominaba esta última visión. Este hombre no solo nació ciego, sino que nació en una sociedad que veía su condición como una señal de vergüenza enviada por Dios. Cada día, al sentarse a pedir ayuda, no solo combatía el hambre, sino también el rechazo constante de la gente. Y aquí aparece uno de los aspectos más dolorosos, la manera concreta en que la sociedad manifestaba su desprecio. En la antigua cultura judía, escupir a alguien, especialmente en el rostro, era un acto de humillación extrema, una expresión abierta de enemistad e indignación que degradaba por completo a la persona. No se trataba solo de una ofensa, sino de un mensaje público de que esa persona no merecía respeto ni dignidad humana básica. Los escritos rabínicos de aquel tiempo confirman que el acto de escupir estaba estrechamente relacionado con el desprecio. Las normas sociales valoraban profundamente el honor y la dignidad, y precisamente por eso, este gesto representaba una de las formas más severas de deshonra. Escupir, por lo tanto, constituía una transgresión directa de esas normas sociales. Para los mendigos ciegos, esto no era algo excepcional, sino parte de su vida diaria. Personas consideradas piadosas pasaban junto a ellos y en lugar de mostrar misericordia, manifestaban su rechazo escupiendo.
Era su manera de decir: Dios te ha maldecido, y nosotros solo reafirmamos esa condena. Imagina pasar 30 o 40 años escuchando el sonido de los escupitajos caer a tu alrededor, soportando una humillación constante, viviendo no solo en tinieblas físicas, sino bajo el peso de un rechazo social total. Pero ahora llega la revelación que transforma por completo la manera de entender este milagro. Cuando Jesús se inclina y escupe en el suelo, no actúa al azar. Está tomando el mismo símbolo que la sociedad utilizaba para denigrar a este hombre y lo convierte en el medio de su restauración. La saliva que durante toda su vida fue un instrumento de desprecio, ahora se transforma en el canal de su sanidad. El gesto que antes representaba exclusión en las manos de Jesús se vuelve una señal de aceptación plena. ¿Percibes cuán profunda es esta inversión? Jesús no solo devolvió la vista a sus ojos, sino que rescató y redimió el símbolo mismo de su humillación. Cada acto de desprecio sufrido había estado, sin saberlo, preparando el escenario para este instante de restauración. Dios estaba tejiendo una historia de redención, incluso a través de las acciones más crueles del ser humano. Y esto nos conduce a una verdad todavía más profunda. ¿Por qué Jesús decidió hacer barro específicamente? En Génesis capítulo 2, versículo 7 leemos: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Polvo de la tierra más el aliento divino equivale a vida. Cuando Jesús mezcla su saliva con el suelo para formar barro, está evocando el acto original de la creación, pero ahora no para dar vida por primera vez, sino para restaurar una función perdida. Con ello, declara que Él es el mismo Dios que formó al primer hombre del barro. El simbolismo resulta sobrecogedor. Así como Adán fue creado del barro y recibió vida por el aliento de Dios, este hombre ciego recibió la vista mediante el barro, formado con el aliento del segundo Adán. Pero hay un aspecto aún más íntimo en todo esto. En su infinita sabiduría, Jesús quiso que este hombre comprendiera profundamente que aquello que la sociedad había usado para rechazarlo sería precisamente lo que Dios emplearía para restaurarlo, y no termina ahí, porque lo que sigue revela una dimensión comunitaria de este milagro que pocos han percibido. Después de untar el barro en sus ojos, Jesús le dice: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». ¿Por qué no lo sanó al instante? ¿Por qué permitió que caminara por la ciudad con barro en los ojos? Detente a pensarlo. Este hombre tuvo que recorrer las mismas calles donde fue humillado durante años, pero ahora llevaba en sus ojos el barro colocado por Jesús como una declaración pública. Quienes lo veían sabían que algo extraordinario había sucedido. El maestro de Nazaret había tocado a quien todos llamaban maldito y en lugar de quedar impuro, lo había señalado para la sanidad. Cuando llegó al estanque de Siloé y se lavó, el agua que corría desde sus ojos se llevó no solo el barro, sino décadas enteras de vergüenza social. Por primera vez contempló el mundo con sus propios ojos. Y aquí llega la parte que estremece cada vez que se relata, lo que ocurrió cuando regresó viendo. Juan, capítulo 9, versículo 8, registra: Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Ni siquiera sus propios vecinos lograban reconocerlo. El milagro había sido tan profundo que hasta su apariencia parecía haber cambiado. Ya no mantenía la postura encorvada del mendigo despreciado. Su rostro ya no reflejaba las huellas de una humillación continua. Algunos afirmaban: «Es él». Otros decían: «Se le parece». Pero él respondía con firmeza: «Yo soy». ¿Percibes la hermosura de este instante? Las mismas personas que, con toda probabilidad, habían sido parte de su exclusión, ahora no podían aceptar que fuera el mismo hombre. El cambio había sido tan profundo que desafiaba toda lógica. Lo que hicieron después los fariseos deja en evidencia por qué Jesús eligió un método tan preciso.
Los líderes religiosos se enfrentaban a un dilema. El milagro ocurrió en día de sábado y, según sus tradiciones, hacer barro era considerado una forma de trabajo prohibida. La ironía es evidente. Estaban más aferrados a sus normas humanas que a la obra divina que se manifestaba ante ellos. Ellos representaban exactamente la ceguera espiritual que este milagro exponía. Cuando interrogaron al hombre que había sido sanado, él respondió con una sencillez contundente: «Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Los fariseos poseían visión física perfecta, pero eran incapaces de percibir la gloria de Dios. Este hombre había sido ciego en lo corporal, pero tuvo la fe para obedecer y fue recompensado no solo con vista natural, sino con revelación espiritual. Llegamos ahora al momento más conmovedor de toda la historia, el encuentro final entre Jesús y el hombre que había sido restaurado. Después de que los fariseos lo expulsaron de la sinagoga por defender el milagro, Jesús fue a buscarlo. Le preguntó: «¿Crees tú en el Hijo de Dios?». El hombre contestó: «¿Quién es, Señor, para que crea en él?». Y Jesús le dijo: «Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Notas la belleza de este instante?». Las primeras imágenes que este hombre contempló con claridad fueron el rostro y la mirada de su Salvador. Jesús se aseguró de que, junto con el milagro físico, recibiera también el milagro espiritual de conocer personalmente al Hijo de Dios. En ese mismo momento, el hombre se postró y le adoró. Había recibido mucho más que la capacidad de ver, había encontrado a la luz del mundo. Y aquí llega la revelación final que puede transformar para siempre tu manera de entender la compasión divina. Este milagro no tuvo como único propósito sanar a un ciego. Fue una demostración de que Jesús toma los instrumentos de nuestro rechazo y los convierte en medios de restauración. Cada humillación que has vivido, cada desprecio que has enfrentado, cada símbolo de tu dolor puede ser transformado por Dios en el instrumento preciso de tu sanidad. La saliva, que representaba rechazo, se convirtió en medicina celestial. El barro, símbolo de humillación, pasó a ser señal de una nueva creación. El camino hacia el estanque, que pudo haber sido motivo de vergüenza, se transformó en la pasarela hacia el milagro. Jesús no esquiva nuestras heridas, las toma y las convierte en el medio de nuestra restauración. No ignora nuestro sufrimiento, lo transforma en instrumento de gloria, y esto nos conduce a una pregunta capaz de cambiar tu vida. Si Jesús pudo convertir la saliva del desprecio en medicina de sanidad, ¿qué símbolo de rechazo en tu propia historia está esperando ser transformado en un instrumento de restauración? Si esta revelación sobre la compasión revolucionaria de Cristo tocó lo más profundo de tu corazón, escribe transformación para mostrar que comprendiste el mensaje. Nunca sabes quién más necesita escuchar esta verdad sobre el poder de Dios para convertir el rechazo en restauración. Dale like si deseas seguir descubriendo secretos bíblicos que revelan la profundidad del amor de Cristo. Y suscríbete para no perderte ninguna enseñanza que puede cambiar tu manera de enfrentar los momentos más difíciles de tu vida. Recuerda, el mismo Jesús que tomó la saliva del desprecio y la convirtió en medicina divina, puede tomar cada símbolo de tu dolor y transformarlo en el instrumento de tu milagro. Tu restauración ya te está esperando.